paciente quirúrgico es muy, muy importante. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes están sanos, no se preocupan de nada, ¿sí o no? Salvo se preocupan, hoy estoy subiendo de peso, o las chicas quiero bajar de peso, o que no como más, o sea, pero a grosso modo, ¿correcto? No se preocupan de que, hoy día consumí 250 mililitros en el desayuno de avena, 20 mililitros de agua, al mediodía en la sopa habían 80 mililitros, más 120 que una manzana, la manzana era chiquita, me va a dar 50 mililitros de agua, o alguien está pensando todo el día en lo mismo. No, porque tanto los ingresos y los egresos es en forma prácticamente no involuntaria, pero que ustedes no se han puesto a pensar que sí hay todo un proceso para que esto esté en permanente equilibrio. ¿Qué quiere decir? Los ingresos con los egresos más o menos van de la mano. Si es que uno empieza a comer más calorías, más carbohidratos y eso empieza a almacenar y a subir de peso. Si por algún problema o quiere hacer dieta empieza a bajar de peso. Pero en condiciones normales no suben ni bajan si no tienen el mismo aporte de ingresos, egresos y todos los días están iguales. Si hoy día toman, por ejemplo, 3 litros de agua en exceso, ¿qué es lo que va a pasar con su organismo? Van al baño más veces. ¿Por qué? Porque el riñón está funcionando adecuadamente y los está regulando y está eliminando, entre comillas, o depurando el exceso de agua que tienen. Si comen mucha sal, más sed, con la sed empiezan a eliminar la sal que tienen en exceso. ¿Correcto? ¿No les ha pasado eso? Por ejemplo, van a una reunión, toman un poquito, el alcohol inhibe la hormona antidiurética, y van al baño más veces, al día siguiente están con la famosa resaca, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Toman más agua, electrolitos y el equilibrio y el organismo se compensa. Pero un paciente quirúrgico o un paciente de cirugía ya es un paciente diferente. ¿En qué sentido? Uno, va a estar un periodo de tiempo sin comer. Si que es una obstrucción intestinal, una apendicitis, una colecistitis, el paciente está vomitando, no está comiendo y todo eso, entonces va a entrar a un proceso de deshidratación. Leve, moderada, severa, vamos a ver en un momento, deshidratación. Si el paciente encima se le suma un foco infeccioso, una sepsis, está haciendo mayor consumo de energía, más producción de agua, una serie de cambios, ¿no? Hay disminución del retorno venoso y bueno, al final si tengo un shock séptico va a necesitar vasopresores, una serie de cosas. Ya la cosa se complicó. Entonces, el hecho de que el paciente no está comiendo, está teniendo más pérdidas por vómito, por sudoración, por temperatura, su organismo fue alterado por un proceso séptico, entonces ya el balance es diferente, ¿correcto? Entonces estos pacientes, ustedes necesitan hacerle un buen balance hidroelectrolítico. ¿Para qué? Para el postoperatorio. De repente el paciente se opera y al día siguiente no come por el ilio postoperatorio o porque le hicieron una apendicectomía, una colecistectomía, bueno, por algún motivo no come y el paciente lo va a tener sin comer, porque ¿quién aguanta sin comer? Están tomando agua, están comiendo, pero el paciente operado sí, entonces tienen que darle un soporte extra, tienen que ponerle su dextrosa, hipersodio, calium, como ustedes van a ver en los hospitales, ¿correcto? Entonces, un paciente, ¿cómo se manejan los pacientes? En el preoperatorio, o sea, antes de entrar a una operación, ustedes tienen que asumir que el paciente está en un grado de deshidratación. ¿Correcto? Tienen que asumir eso, que está en un grado de deshidratación, porque no está ingiriendo y porque está perdiendo. Está en un grado de deshidratación. ¿Y cómo se trata la deshidratación actualmente? ¿Con qué solución? Cloruro de sodio 9 por 1000. Entonces un paciente que va a entrar a sala de operaciones le ponen su cloruro de sodio 9 por 1000, que es una solución isotónica o isosmolar que más o menos tiene la osmolaridad del plasma y entonces le ponen y compensan esa deshidratación leve que va a tener el paciente. ¿Correcto? Eso es uno.
En el postoperatorio, ¿el paciente está deshidratado, sí o no? No está deshidratado el paciente, porque el anestesiólogo se encarga de compensarlo, lo hidrata, a veces hasta lo sobrehidrata. ¿Está bien? Entonces, en el postoperatorio, ¿necesita cloruro el paciente? No, necesita el mantenimiento. Si no va a comer, vamos a hoy día aprender cómo se calcula la cantidad de agua que necesita el paciente y de ahí cuántos necesita de sodio, cuántos necesita de potasio, que son los electrolitos más importantes, y de ahí viene esa famosa indicación que ustedes van a ver NPO y debajo dextrosa, hipersodio, kalium, tantas gotas en algunos, o algunos ponen un frasco, 2 frascos, 3 frascos. Esa indicación. Ustedes van a ver cómo se maneja el postoperatorio, NPO, dextrosa, hipersodio, kalium, 1, 2, 3 frascos, o le ponen el número de gotas. O sea, esas cosas se tienen que aprender. ¿Por qué? Porque ese paciente no está ingiriendo, no está alimentando, ¿correcto? Eso es importante para la hidratación. Come al día siguiente o dieta líquida amplia, le quitan los sueros, todo. ¿Por qué? Porque el paciente ya por vía oral empieza otra vez a regular todo su sistema del medio interno, se llama. Pero si ese paciente le han hecho una gastrectomía o tiene una fístula o una complicación y no va a comer muchos días, entonces ya a partir del 7º día, donde se consume el glucógeno hepático y el muscular, tienen que pensar en ese paciente y darle nutrición. Entonces para eso existe la nutrición parenteral, la nutrición enteral, ¿correcto? En esos pacientes. Hasta que cuando empiece a comer el paciente o se solucione el problema de la fístula o el motivo por el cual ustedes indicaron un soporte nutricional, retiran el soporte nutricional porque el paciente empieza a comer nuevamente. Entonces eso es importante. O de repente les llega un paciente muy desnutrido y lo van a someter a una tremenda cirugía de una Whipple, por ejemplo, y ven la albúmina está en 2, tienen que darle soporte nutricional para mejorar sus niveles de albúmina, globulina, para que funcione bien las anastomosis, y luego le quitan la nutrición, porque el objetivo es mejorar el sistema de las albúminas y globulinas para que pueda hacer una anastomosis, o sea, para que pueda cicatrizar mejor, en palabras sencillas, o esas anastomosis peguen mejor. O sea, es importante que nosotros conozcamos estos puntos como cirujanos. ¿Para qué? Para que nuestros pacientes sean adecuadamente manejados en el perioperatorio. Todo lo que va alrededor de la operación se llama perioperatorio. ¿Correcto? Por eso cuando llega a un hospital, por ejemplo, un paciente con preparación de apendicitis, ustedes empiezan dextrosa, hipersodio, kalium, y esto es de dónde salió. Pues eso no se indica. ¿Correcto? En el postoperatorio, si siguen con cloruro, todo tampoco es así. O sea, tiene sus momentos y tiene su explicación. ¿Correcto? Entonces, es importante que nosotros manejemos esto del balance y del equilibrio. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar viendo cómo es la distribución de agua y el equilibrio. Vamos a remarcar algunos puntos importantes, ya que es lo que nosotros necesitamos o queremos que ustedes sepan, y eso es generalmente lo que se les va a tomar en los exámenes y todo. Los exámenes no son cosas que a uno se les ocurra, es algo que se porten mal, que reclamen mucho, entonces ahí ya les hacemos un examen para devastarlos a todos, ¿no? Pero esa no es la condición. O sea, lo que ustedes tienen que entender es lo que uno les toma el examen, es lo que ustedes tienen que saber como cirujanos, ¿no? Como alumnos de cirugía. No son cosas muy complicadas. Entonces vamos a remarcar en esos puntos. Entonces, hay dos fuentes de agua exógena, ¿no? Y el agua endógena. ¿Qué es el agua exógena? Es el agua que va a ingresar al organismo, ¿no? Por el gradiente osmótico del intestino y el plasma. O sea, el agua que ustedes toman se absorbe a nivel intestinal y ese agua se considera como un agua exógena. Pero también tenemos que considerar que hay un agua endógena, ¿no? Que es producto de la oxidación del metabolismo. Los lípidos, carbohidratos, proteínas, cuando hacen su metabolismo, nos va a dar más o menos por cada 100 calorías se libera 14 mililitros de agua. O sea, hay un agua endógena. Dentro del balance, a grosso modo, en una persona de 70 kilos,
siempre cuando ustedes van a ver números, valores y todo eso, se considera y ubicación, ¿no? Está a la derecha, está a la izquierda, está arriba, está abajo, está ahí. Es un paciente de 70 kilos, varón, en esta posición de bipedestación, con las palmas de las manos hacia adelante y los pulgares hacia afuera. O sea, esa es la posición anatómica. Entonces, todo lo que les puedan ustedes decir del organismo, ustedes tienen que imaginarse que el individuo está en esa posición, en la famosa posición anatómica y con 70 kilos. No les van a hablar pues un balance y todo de un paciente de 250 kilos o de un pacientito con 30 kilos, o sea, más o menos se va a un promedio de un paciente de 70 kilos. Entonces, en este balance hay un ingreso, 1.500 ingerido al día, más o menos 1.000 de agua de oxidación, son 2.500. Eso es lo que es el ingreso. Y las pérdidas, 1.500 por la orina, 250 por las heces y 750 más o menos en las pérdidas insensibles, ¿correcto? Donde el sudor va a tener el 75% y los pulmones el 25%. Entonces, eso es cómo se comportan las pérdidas insensibles. En total va 2.500 con 2.500. Causas de incremento de la pérdida de agua, ¿no? Taquimia, fiebre, el ambiente caliente, la quemadura, la diabetes, diarrea, la cirugía. Antes incluso, la cirugía, o sea, hasta ahora, ¿no? Se hace menos cirugía abierta, pero la cirugía laparoscópica habrá más pérdida o menos pérdida de agua. Menos de la cirugía laparoscópica. La cirugía abierta hay más pérdida de agua y depende del tiempo de exposición del abdomen abierto al medio ambiente. En 1 hora se pierde tanto, en 2 horas se pierde tanto, en 3 horas se pierde tanto, y todo es importante para hacer el reajuste, o sea, la reposición de las pérdidas, ¿no? Las fístulas etéricas, diaforesis, traumatismo, los estados de shock, ¿no? Los shocks, todos los tipos de shock, los diuréticos, insuficiencia suprarrenal, diabetes insípida. Son situaciones donde hay incremento de la pérdida de agua. Distribución del agua, de acuerdo a la edad, ¿cuánto de agua tenemos los adultos? 60%. Un recién nacido, el 75-80%, el anciano tiene menos agua y el niño tiene más agua. Eso es lo que tenemos que tener en consideración. Y los obesos, 20 a 30% menos agua que una persona delgada. ¿Por qué? Y esto es algo que ustedes tienen que aprender. Por ejemplo, le hacen el cálculo de cuánto requiere agua un obeso. Ponte que pese 150 kilos, ¿no? Le hacen el cálculo de cuánto requiere. En un ratito vamos a hacer el cálculo para un paciente normal o para cualquier paciente de agua. Y al obeso tienen que descontarle ¿cuánto? El 30%. El 30% del requerimiento que calcularon. Por este detalle, ¿no? Porque tiene 25 o 30% menos agua que una persona delgada. Si por ejemplo para una persona le corresponde al doctor 2,5 litros, ¿no? Y al doctor le corresponde 3, ¿a quién le descuentan? A él. Los dos necesitan 2,5. ¿Me dejo entenderlo? ¿Ya? Porque a él le están descontando el 30%. ¿Está bien? Más o menos así. Distribución del agua, del 60% de porcentaje, en el intracelular tenemos el 40%, en el extracelular el 20%, a nivel plasmático 5% y en el intersticial el 15%. Esto, miren, es de acuerdo a varón y a una mujer. A una mujer los cálculos se hacen en función a 60 kilos y al varón son 70 kilos. Igualito, el plasma representa el 5%, el intersticial, que es el plasma, y el líquido intersticial, el 15%, y el volumen intracelular
corresponde al 40%. Entonces, así tenemos nuestro 60% de agua. Y un varón de 70 kilos más o menos tiene 42 litros de agua y una mujer unos 30 litros de agua. Los electrolitos importantes que tenemos que tener en cuenta, tanto en el intracelular como en el extracelular. En el extracelular, ¿cuál es el electrolito más importante? El sodio. Y junto al sodio va el cloro, pero nunca se me debe olvidar que el electrolito extracelular por excelencia es el sodio. Y el intracelular, el potasio. ¿Quién está dentro de la célula? Potasio. ¿Quién está fuera de la célula? El sodio. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿no? Hay una serie de fórmulas para poder transformar los gramos en mil equivalentes. Y si se portan mal, les pregunto la fórmula y que me hay en... ¿Está bien o no? ¿Ya? Concentración de los electrolitos. Miren, esta es la concentración de los electrolitos. Tiene que haber un equilibrio. En el plasma, por ejemplo, ¿no? Cationes y los aniones. 154 moléculas para que exista un equilibrio. Y aquí tenemos el sodio, 142 mil equivalentes. El cloro, el bicarbonato, miren, son sustancias que van a ser como un tampón, ¿no es así? En el líquido intersticial, 153 mil equivalentes, el sodio sigue teniendo 144 mil equivalentes, y miren ahora en el intracelular, el potasio, 150 mil equivalentes. Pues aquí se cumple que el ion intracelular es el potasio y el extracelular es el sodio, suficiente. Composición de los fluidos, el volumen en 24 horas del jugo gástrico es entre 1000 y 2000. Del intestino delgado, entre 2000 y 3000. El colon produce muy poco, prácticamente es una cifra que no es apreciable, ¿correcto? El páncreas 600 a 800 y la bilis de 300 a 800. A veces se queda un poco corto acá porque en la vida real a veces es 1000, 1500 de bilis en 24 horas, ¿ya? Pero bueno, esos son los valores que están en los libros, en el Schwartz, así que cualquier cosa para los reclamos, el Schwartz dice que bilis entre 300 y 800, ¿correcto? Esa es la composición del sodio, del cloro y los electrolitos que tenemos en esta. Concentración de los electrolitos en los líquidos corporales, en el plasma, líquido cefalorraquídeo, saliva, jugo gástrico. Ya no termino de ver. Sodio, potasio, cloro, bicarbonato. Bilis, jugo pancreático y ayuno. Miren la concentración. En la bilis, 149 mil equivalentes de sodio. El sudor, 45. ¿Ya? Entonces, si tienen una fístula biliar, por ejemplo, ¿es igual que estuviesen sudando o no? Pierden mucho menos por el sudor. De aquí se desprende que, por ejemplo, cuando es más comercial, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes necesitan cuando hacen ejercicios? Es por ahí, Gatorade, electoral. ¿Qué necesitan? Solo necesitarían agua. ¿Por qué? Porque la cantidad de electrolitos que se elimina es bajo, o sea, no es tan importante. No van a estar con un trastorno electrolítico por haber corrido una cuadra, por ejemplo. Bien. No tengo que tomar mi Escoril porque he corrido una cuadra y no, ya mi organismo entra en un desbalance, no es así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que necesitan después de hacer ejercicios? Simplemente agua. Incluso el Gatorade, el Escoril y estas sustancias que se publicitan bastante, no solo tienen electrolitos en exceso, sino tienen también bastante glucosa. Entonces suben de peso, hacen el ejercicio con el Escoril y ya recuperaron lo que querían bajar.
Y los electrolitos en exceso, al final van al baño, lo eliminan con la orina, ¿no? Hacen el filtrado glomerular, le están dando un poco más de trabajo al organismo. Lo que necesitan es simplemente agua. Composición corporal total de los electrolitos, miren, sodio, un hombre 83 gramos, una mujer 97 gramos, el cloro 81 gramos, el potasio de 115, 131 gramos, considerando de que es eminentemente intracelular. Son cuadros que quiero que lo tengan en cuenta, que sepan, ¿no? Pérdidas ordinarias de promedio de agua y electrolitos en 24 horas. Vía pulmonar y cutáneo, 1000, renal, 1500, digestivo, 200, total, 2700. Y esta es la cantidad de electrolitos que pierden, tanto de sodio, de potasio, miren. Esta es una serie de composiciones. Esta todavía es una presentación que, una tabla que me dejó el doctor Guamán, ¿no? Lo que se utilizaba antes, lactato de Ringer, ¿qué más hay? El mannitol, el sorbamin, habían las famosas soluciones polielectrolíticas. O sea, antes se usaba muchísimas soluciones. Decían, no, esta solución es mejor que esta solución. Actualmente, ¿qué utilizamos? Cloruro de sodio 9 por 1000, dextrosa con sus electrolitos. Punto. Eso es lo que usamos, ¿correcto? ¿Ya? O sea, pero habían estas soluciones. En algún hospital, si ustedes están en estos días asistiendo a sus prácticas, me dicen, doctor, he visto un lactato de Ringer, me pasan la voz. ¿Correcto? De repente podrían encontrar una solución polielectrolítica por ahí. El lactato de Ringer o el sorbamin ya son cosas que no están. Y se cayó la transmisión en vivo de Facebook, ¿no? Ayer unos que están en su casa echados ahí viendo. Profesor, acá está que se mata con ustedes, están puntuales, pero hay otros que están ahí en su casa viendo la clase. Ya, escúcheme, chicos. Trastornos hidroelectrolíticos. Los trastornos tenemos que agruparlos en 3 grupos: trastornos de volumen, trastornos de la concentración y trastornos de la composición. ¿Correcto? Empezamos. Trastornos de volumen. Entonces, el volumen se va para arriba, a mitad o abajo. Y esto es la famosa deshidratación, disminución del agua total del organismo. El trastorno de volumen más frecuente es la deshidratación. Ojo que también puede haber una sobrehidratación, pero para nosotros lo que necesitamos es tener en cuenta la deshidratación leve, pérdida del 5 al 10%, moderada del 10 al 20% y grave más del 20%. Son conceptos de deshidratación. Trastornos de la concentración. Fundamentalmente vamos a ver las natremias o las calemias o las potasemias, ¿correcto? Jugar con los electrolitos que yo les he mencionado. Exacto, también hay la hipermagnesemia, la hipomagnesemia, todos los electrolitos pueden subir y bajar. La fosfatemia, pero lo que me interesa que ustedes manejen es potasio y el sodio. Entonces, cuando hablamos de una hipernatremia leve, moderada o grave, cuando los valores de 1000 equivalentes de este ion está en esas cifras, ya causas, miren, de hipernatremia, ¿ya? La hipernatremia con el estado de volumen, el estado de volumen normal, alto y bajo. Estas son las causas. Una hipernatremia con estado de volumen alto, administración iatrogénica de sodio. Es lo más frecuente. Y hay una serie de entidades más, ¿no? Hipernatremia con estado de volumen normal, pérdida extrarrenal del agua, pie gastrointestinal, pérdida renal, diuréticos, diabetes. Hipernatremia con estado bajo, pérdida extrarrenal, pie gastrointestinal. Son las causas de la hipernatremia. La hiponatremia, esto se va abajo, ¿no es así? Chicos,
leve, moderada o grave. Causa de la hiponatremia, igualito. Estado de volumen alto, normal y bajo. Hiponatremia, estado de volumen alto, aumento del consumo de agua, especialmente secreción postoperatoria de la hormona antidiurética FARO. Bajo, pérdida gastrointestinales, pérdida de renales, diuréticos, disminución del consumo de sodio. Eso es importante tener en cuenta. ¿Cómo se manifiestan? Miren, manifestaciones clínicas de las anormalidades del sodio, tanto de la hiponatremia como la hipernatremia. Aquí lo tienen clarito. Por ejemplo, las principales complicaciones se reflejan generalmente a nivel músculo-esqueleto. Cuando hay una hiponatremia hay debilidad, fatiga, calambres, ¿correcto? Igualito, tanto en la hiper como en la hiponatremia hay debilidad. Gastrointestinales, cardiovasculares,